El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, un programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Le damos la bienvenida a usted desde cualquier punto del país que nos sintonice a través de la potente Radio Globo. Mi nombre es Ramón Ochoa y esta tarde estaremos compartiendo con nuestros invitados sobre la conmemoración de un día más, un año más del Día Internacional de los Trabajadores en Honduras. Hoy es 30 de abril del año 2020, Día del Abogado. También saludamos y felicitamos a todos los abogados hondureños, en especial a los que están pendientes de nuestro programa Cuarto Poder. Felicidades a todos los abogados de Honduras. Y mañana entramos a un mes, a un nuevo mes, el mes de mayo, 1 de mayo, donde se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Sobre ello vamos a hablar. ¿Qué conmemoración se va a llevar a cabo en medio de esta crisis el día de mañana? ¿Y qué repercusiones está teniendo el trabajador hondureño en estos momentos de emergencia nacional, momentos de crisis económica sin duda alguna y momentos difíciles para los trabajadores y las trabajadoras en Honduras? Pero antes les recuerdo que llegamos cortesía de Diario Digital, el Pulso.hn, periodismo de investigación y el Observatorio del Poder. Antes de leerle la nota del Pulso, Cristian, quiero mencionar algunos casos de COVID-19 en la capital específicamente, porque ya en el Distrito Central se estarían llegando a más de 100 casos, 108 casos estaría llegando el día de hoy positivos de COVID-19 en el Distrito Central. Un número que preocupa porque como ha avanzado la curva ascendente del COVID-19 en nuestro país, que a pesar de que no se han hecho las pruebas necesarias, seguimos con ese promedio de realizar 100 pruebas diarias, y eso pues a unos expertos no es un determinante claro de la realidad de las personas que estarían contagiadas en este momento en nuestro país, pero a pesar de ello la curva sigue creciendo y en este momento se está enfocado en la costa norte del país, en el municipio de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, que es donde se reportan el mayor número de casos. Y es más, todos los municipios de Cortés en este momento ya reportan contagios, creo que con la excepción del municipio de San Antonio Cortés. Pero se realiza este énfasis por parte de las autoridades en tomar medidas más drásticas en aquel sector del país por la cantidad de casos. Pero yo recuerdo cuando inició la crisis del COVID-19 en Honduras, que solo se tomaron medidas de excepción en algunos departamentos y no se había tomado en cuenta el departamento de Cortés porque no se conocían casos. En el Francisco Morazán sí fue donde empezó el detonante de los casos, en el departamento de Atlántida y creo que en el departamento de Choluteca. Ahí se empezaron a tomar las medidas de restricción en estos departamentos. Y ahora, pues como ya se ha liberado el comercio prácticamente, ya los empresarios están exigiendo que se abra en cierta medida el comercio porque no podemos tener estancada la economía en nuestro país, pues nos damos cuenta que esto nos puede llevar a repercusiones enormes. Y mire usted cómo ha cambiado la situación de los números en Tegucigalpa, que se pensó que hace poco teníamos un poco más de 50 casos, que no iba a subir significativamente, pero ya tenemos el doble. Y las autoridades de la Secretaría de Salud ya están dando a conocer específicamente los barrios y colonias, y nosotros lo mencionamos porque es necesario que en esta zona se tomen las medidas específicas de bioseguridad. Si no ha existido temor en la población, si hay personas que no creen que existe el COVID-19, es una realidad. Y mire lo que ocurre en Tegucigalpa, 108 casos se reportan ya positivos hasta el día de hoy. Las colonias contagiadas, atención, Colonia La Rosa es el mayor foco de contagio en Tegucigalpa, reporta 29 casos. La Lincoln, 10 casos. Villadela, 6. José Simón Ascona, 6. La Colonia Las Torres, 4 casos. Y las colonias que reportan 3 casos son La Flor del Campo, Mirador de San Isidro, creo que esto es allá por el sector de La Peña, el Alemán,
Colonia San Juan Bosco, 3 casos. Colonia San Luis, 3 casos. Esto es allá por donde estaba la estatua de Colón, cerca del aeropuerto. Jardines del Carrizal, 3 casos. Colonia Divagna, 2. Y otras colonias que reportan 2 casos son la Campo Cielo, Villa Unión, Concepción de Río Grande, creo que esta es una aldea a la salida al sur. Terrasol, con 2 casos, esta es una colonia a la salida del norte. Lomas del Guijarro, con 2 casos. En la 3 de mayo también se reportan 2 casos. Y en los siguientes barrios y colonias se reporta un caso. El Bosque, Barrio La Leona, Barrio San Pablo, Colonia Santa Cecilia, número 1, La Satélite, Predios del Recreo, allá por el sector de las Torres, Aldea La Cañada, Aldea Santa Rosa en la salida al sur, Colonia Kennedy, Colonia Betel, El Progreso, número 1, Ciudad de España, Altos del Trapiche, Santa Teresita, Cerro Grande, zona 8, La Torocagua, un caso, El Pedregalito, un caso, San Eugenio, un caso, Colonia El Carrizal, Lomas del Norte, Villanueva, Nueva Suyapa, Colonia Alemania y La Era también reportan un caso. Así que, capitalinos, hay que tomar las precauciones necesarias para que esto no siga aumentando en la principal ciudad del país. Nos vamos con la nota del Pulso, diario digital elpulso.hn, periodismo de investigación, en donde usted puede informarse, conocer la opinión de los expertos y, por supuesto, el periodismo de investigación también es parte del contenido de diario digital elpulso.hn. La polémica sobre el Tigre Bonilla saca las garras y se defiende ante acusaciones en su contra. Esta es la nota que nos presenta diario digital elpulso.hn, así que amplíe, visite su página web www.elpulso.hn. La acusación del Tigre Bonilla en una corte de los Estados Unidos supondrá su extradición o su presentación voluntaria en este país del norte, pero aprovechó un espacio en televisión para acusar, escuche bien, a actuales diputados y funcionarios que le habían pedido favores que no eran legales y que él se había negado porque su carrera ha sido impecable. Interesante esta nota de diario digital elpulso.hn. También llegamos por cortesía de Sanigel. En estos tiempos de crisis sanitaria hay que tomar las precauciones necesarias. La mascarilla, el gel de manos, si está en su casa, lavarse las manos constantemente, pero si anda en la calle es necesario andar el gel de manos que contenga las especificaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 70% de alcohol. Y Sanigel, que es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años después de obtener su registro sanitario. Fabricado con los mejores estándares de calidad, Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. ¿Dónde lo puede encontrar? En mercaditos, supermercados y pulperías de su preferencia. Recuerde que Sanigel contiene aloe vera, sábila y glicerina que suaviza las manos. Entramos en materia con el tema del día de hoy. Los trabajadores en nuestro país, ¿qué repercusiones van a tener con esta crisis? ¿Qué acciones está tomando la dirigencia obrera para poder proteger a los cientos de miles de trabajadores que pueden ser suspendidos y despedidos en nuestro país a raíz de la situación económica que vamos a vivir en estos días a causa del COVID-19? Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Paz. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López, Cristian Maradiaga y estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo. Si escuchamos un breve minuto o dos del segmento de la Internacional Socialista, que se considera el himno de la clase trabajadora del mundo. Escuchemos. Esclavos sin pan y gritemos todos unidos, viva la Internacional.
trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Ellos fueron golpeados, encarcelados y otros pues asesinados. Los ahorcaron, los pusieron en exhibición y desde ahí vienen los mártires de Chicago. Desde luego a nuestro país se considera que los primeros grupos de trabajadores que demandaron exigencias se da alrededor de 1869 en la construcción del ferrocarril en la zona norte del país. De ahí se presentan otros brotes en la minera Rosario Company, en la aldea de San Juancito, acá en Tegucigalpa, ahora Distrito Central. Pero es hasta 1926 que se vuelve ya una lucha sistematizada de los trabajadores en el país por las exigencias de mejores condiciones de trabajo, la jornada laboral, la seguridad, la vivienda, la educación para sus hijos. Y esto logra concretarse hasta en 1954, que todos conocemos la gran huelga de los trabajadores bananeros principalmente, pero apoyada por los trabajadores obreros artesanales de todo el país, en particular de Tegucigalpa, zapateros, carpinteros, sastres, barberos, gente de los mercados y los estudiantes universitarios en que apoyan, como también comerciantes individuales, porque las transnacionales bananeras tenían un control absoluto del mercado. Entonces los comerciantes criollos y nacionales veían imposibilitados poder comercializar sus productos en los campos y donde trabajaban los obreros agrícolas. Y de ahí surge pues que de 1954-55 a la fecha, el 1 de mayo se ha venido conmemorando en el país. Será primera vez en la historia que, producto de la pandemia, los trabajadores no salgan a las calles de las diferentes ciudades, pero en especial de Tegucigalpa y San Pedro Sula, masivamente a reclamar al gobierno y al sector privado las condiciones de vida. Será una cuestión histórica que quedará registrado este hecho, considerando que ya tiene más en el mundo, más de un siglo de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, dedicado a todos los trabajadores del mundo. Hay una excepción. Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo, sino el segundo lunes del mes de septiembre, y se llama Día del Trabajo. Aunque acá en América fue donde se presentó la ocasión en donde fueron sacrificados los obreros
ahorcándolos en 1886, pero hay ese detalle en lo que es en América y el Caribe. El segundo lunes del mes de septiembre es que se conmemora en Estados Unidos. En esta ocasión, los trabajadores hondureños no se manifestarán en las calles, tendrán que buscar sus modificaciones o su forma de cómo conmemorarlo. Que quede claro que es conmemoración, se acostumbra mucho a hablar de celebración, pero hay que recordar que en el mundo, y Honduras no es la excepción, la lucha de los trabajadores tiene mártires, personas, seres humanos que se sacrificaron por esas reivindicaciones, por esas conquistas. En la zona norte, cuando la huelga de 1954 fue fuertemente reprimida por el gobierno de don Manuel Gálvez, si no me equivoco, y acá destacan la figura de don Manuel Cálix Herrera, de Juan Pablo Guanray. Hay otro señor que se llamaba David, pero ya estaba la existencia también de Ramón Amaya Amador, que por cierto hoy cumple años. Nació un 30 de abril de 1816, según las estadísticas. Don Ramón Amaya Amador, periodista, escritor, novelista hondureño, que su literatura, su pluma, la dedicó a describir la realidad del país, y en particular se plasma en un libro conocido, La prisión verde. Sí, y gracias por esta introducción, don Carlos. Ya tenemos en línea a don Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras, para hablar con nosotros sobre este 1 de mayo de 2020 atípico, donde quizás no va a haber conmemoración del Día Internacional del Trabajador, aunque otros países han mencionado que van a realizar algunas acciones, sí van a salir a la calle a realizar esta conmemoración, siempre tomando las medidas de bioseguridad necesarias. Otros países que han anunciado que van a sacar sus banderas desde algunos balcones, y otros pronunciamientos que hacen otras naciones para no olvidarse de esta fecha tan importante para todos, en este caso los hondureños, que tenemos un código de trabajo que, a pesar de que los últimos años ha sido vulnerado, pues hemos gozado de muchas prebendas laborales gracias al sacrificio de mujeres y hombres valientes que han luchado para poder que nosotros podamos disfrutar de estas prebendas laborales. Don Daniel Durón, le damos la bienvenida esta tarde. Gracias por compartir con nosotros en Cuarto Poder. Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros, a Carlos, a Ramón. En efecto, me alegra mucho la introducción, la forma en que ustedes están tratando el problema. No es una celebración, como muy bien dice Carlos, esto es una conmemoración en relación a un acto histórico de fortaleza, de valentía de un grupo de norteamericanos que hicieron una acción frente a gobiernos altamente represivos y una marcada diferencia de clases, donde realmente estaba, como ahora todavía, bien definido lo que eran los dueños de los medios de producción y los que los hacían producir, que en este caso eran los trabajadores, por lograr mejores condiciones laborales. Elaboraban jornadas extensas, agotantes, y fue que se revelaron, como normalmente sucede en los pueblos principalmente como los nuestros, trigueños, latinos, son capaces de hacer actos de resistencia importantes a través de la historia. En efecto, este año, lamentablemente, sui generis, como dicen ustedes, en muchos países del mundo hay exactamente igual que en Honduras, toques de queda, confinamientos. Esto de la pandemia del COVID-19 es muy parecido a la gripe española, que en 1918 produjo alrededor de 50 millones de muertos en el mundo, y realmente ha generado actitudes traumatizantes. Esto ha superado cualquier escepticismo que se pudiera haber tenido en relación a este tema. Si no, miremos lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, que ha superado inclusive los muertos de otros países desarrollados
Europa, y esto ya la connotación es que no tiene distingo de ninguna especie esta pandemia a nivel mundial. Según la OIT, en América Latina ya tenemos alrededor de entre 25 y 30 millones de trabajadores desplazados, producto de esta pandemia y también derivado de las acciones que han tomado los mismos gobiernos, en función de tener en principio lo que es más valioso, que es la vida de las personas, preservar la vida de los trabajadores y trabajadoras a nivel del mundo, pero ha generado también otra pandemia, que es la imposibilidad de trabajar, es la posibilidad de ingresos, y la subsiguiente pandemia es el hambre, que está agobiando a toda América Latina y el mundo, y gran parte del mundo en su conjunto. Si bien es cierto, hay algunos, nosotros vamos a hacer un pronunciamiento unitario, como lo hemos venido haciendo los últimos 15 años, que es bueno también rescatar esto, como muy bien lo plantea Carlos, que es un conocedor también de esta historia, es un luchador, Carlos, igual que todos los luchadores sociales, y ustedes también ahí en Radio Globo. Hemos logrado durante los últimos 15, 16 años hacer marchas unitarias, o sea, superamos aquella barrera del divisionismo, hemos aprendido a tolerarnos, tenemos algunas situaciones bastante importantes, algunos logros importantes que se han hecho los últimos 10 años, diría yo, porque el movimiento obrero, como en el mundo, le pasa lo que sucede en algunas partes de Inglaterra, o el movimiento obrero metalúrgico, que ha sido muy poderoso en el mundo. En 1970 lograron votar estructuras gubernamentales, y en una acción de nuevo en 1984 fueron altamente reprimidos y cayeron en una especie de vacío, como ha caído el movimiento sindical en el mundo. O sea, somos aplastados por políticas de gobierno, muchas veces represivas en la mayoría de los casos, que flexibilizan leyes en contra de los trabajadores. Por otro lado, la estigmatización de un modelo que desprestigia, que deslegitima las organizaciones sociales. Para algunos neoliberales trasnochados, la mejor organización de los trabajadores es la que no existe, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, a pesar de todo eso, se han logrado retener o preservar algunas conquistas, aunque algunos quisieran que nosotros dijéramos que ya no tenemos sentido de existir. Claro que tenemos sentido de existir. Al final son estas organizaciones las que luchan y pelean por derechos adquiridos, por lograr algunas reivindicaciones nuevas. Fíjense que en los últimos 5 años, después de que el gobierno había estancado los aumentos salariales o las revisiones salariales en el sector público, hace 7 años los trabajadores del sector público no eran objeto de ajustes salariales, inclusive 6 años consecutivos o 5 años no tuvieron ningún ajuste. En los últimos 7 años, anualmente se les está revisando a los trabajadores del sector público, y con una connotación importante, que es los trabajadores de la salud, ¿verdad? Que son realmente héroes, y como siempre lo dijimos, todos, desde el aseador hasta el médico, hasta el especialista. Ahora es cuando más se justifica y se ratifica de que ha sido y hubiese sido un error gravísimo, que ya en algunas partes se ha hecho, aquí también en Honduras, privatizar la salud pública. Se puede imaginar que este país, con esta situación que está enfrentando, tuviera privatizada la salud pública. Era haciendo lo que se estuviera pidiendo lo que Trump hizo, el presidente de los Estados Unidos, pedirle a los hospitales privados que les condonaran la prima para que fueran atendidos la gente en los hospitales privados. Lo mismo que la educación. Esta pandemia nos está dejando una gran lección. Entonces hemos logrado esas reivindicaciones en el sector público, que está en un porcentaje altísimo organizado sindicalmente. El sector salud, el sector desconcentrado, algunas limitaciones con el sector centralizado que dependen de la ley de servicio civil, pero sigue resistiendo las organizaciones sindicales en el sector público. Fíjese que en los últimos 10 años, o sí, 10 años creo que llevamos ya, todos los años se ha hecho ajustes al salario mínimo para el sector privado, que es ínfimo, que es pequeño, pero se ha logrado estar haciendo negociaciones últimamente hasta plurianuales, que me parece a mí que es importante seguirlas haciendo para garantizar los ajustes anuales. Si no hubiésemos negociado
en la última negociación del salario mínimo, a 2 años le aseguro que este año no le hubieran aplicado, Sí. ya le hubieran suspendido. Eso, entre otras cosas que yo pudiera ampliar, no sé el tiempo que tenemos, pero sí es importante y decir que no es que no vamos a conmemorar. Claro que va a haber un pronunciamiento unitario. Hay otras cosas que yo quisiera decir en relación a la sostenibilidad del movimiento sindical, contrario a todo lo que puedan decir los de afuera. Pero también hemos dejado a libre albedrío a las organizaciones de base, las confederadas, para que busquen de manera creativa, como dicen ustedes, cualquier forma o cualquier alternativa de conmemorar, porque hay varios criterios, varios pensamientos, varias ideas, para que ellos perfectamente lo puedan realizar y no dejar desapercibido este 1 de mayo que es sui generis en el país. Sí, y si bien es cierto, no va a existir una marcha, no van a salir a las calles, no va a estar ese acto de conmemoración, pero la voz de protesta, la voz de exigencia, más bien en este año es cuando más se tiene que escuchar, cuando más se tiene que alzar esa voz. Hay varios mecanismos y hemos escuchado a los diferentes gremios y sectores laborales expresarse y exigir sus demandas. Este año, 2020, un año duro, un año difícil, donde podemos tener cientos de miles de trabajadores desplazados, entre suspendidos y despedidos, empresas que están cerrando. Creo que las demandas del sector laboral tienen que escucharse con más fuerza en este año. Don Daniel Durón, ¿cuáles serán esas exigencias? Mire, porque esto va a cambiar radicalmente hasta el mismo centro de trabajo, como dice la OIT. Ya los trabajos no van a ser iguales, y que de hecho ya habían venido siendo afectados fuertemente por la sustitución tecnológica de la mano de obra en los bancos, en todos lados. Esto ha hecho estragos en el movimiento sindical organizado. Pero sí que yo le quisiera decir algo. Mire, en esta crisis, lo que más se connota es la ausencia, es el no permisividad a los trabajadores de estar organizados. Usted dijo que todo el mundo tiene su órgano o su instrumento de representación legal, la micro, la mediana, los empresarios que tienen una sola organización. Todo el mundo, los trabajadores del sector informal que han sufrido los impactos fuertemente en de esos 158 millones de trabajadores que hay en América Latina en el sector informal, están en peligro. Casi el 80% están afectados, no tienen ingresos, han paralizado su capacidad de sobrevivencia por la pandemia. Pero mire, aquí lo de fondo es cómo vamos a reconfortarnos, cómo nos vamos a reinventar en esto. Miren, no es correcto que una empresa que tenga menos de 50, que tenga entre 10 y 50 trabajadores, no se permita la organización de los trabajadores, no se permita la organización sindical. Porque una cosa es los trabajadores de la maquila, que dicho sea de paso, tenemos el 68% de trabajadores organizados. Ese es un caso único en América Latina. Hay alrededor de 60.000, 70.000 trabajadores sindicalizados en la maquila con contrato colectivo. Y han avanzado tanto que ellos negocian su propio salario mínimo con la patronal, salario único. Entonces, ¿por qué no cambiar el código de trabajo? Esa es una exigencia fuerte. Hay 3 exigencias a mí que son de fondo, que es primero que se le permita a todos los trabajadores independientemente, así como se constituyen las empresas, independiente el número, y son 15, son 20, hay que reducir ese número de trabajadores para hacer un sindicato. Hay que ponerle 15, 10 trabajadores que tengan la posibilidad de tener representación legal para que alguien pueda negociar por ellos, porque imagínense, ahorita van a suspender, como dice usted, hay 120.000 solicitudes de suspensión. No, habría que averiguar cuántos de esos 120.000 suspendidos tienen sindicatos que lo representen y que puedan verificar y asegurar que se les cumple el debido proceso y lo que dice la ley en relación a sus derechos adquiridos. Ese es el primer tema. El otro tema es que esta enfermedad del coronavirus es una enfermedad que hay que calificarla como profesional, porque si ya tenemos una ley que protege a los trabajadoras y trabajadores que tienen VIH-Sida, ¿por qué no hacer una ley urgente para que estos trabajadores, porque esta es una enfermedad profesional, esto es gravísimo, imagínense el efecto contaminante, ¿por qué no hacer una ley urgente que le dé protección a estos trabajadores, que se considere como una enfermedad profesional, que un trabajador que salga afectado en una empresa con esta enfermedad, con esta pandemia, no se le pueda despedir ni suspender, sino que se le garantice la sostenibilidad de su ingreso en ese empleo? Podrían ser, y la otra es cambiar las condiciones laborales a nivel de salud de las empresas. Esto tiene que cambiar.
Primero, que se le permita a los trabajadores tener representación legal. Segundo, que esta enfermedad se considere profesional para que los trabajadores no sufran y no sean estigmatizados como actualmente está sucediendo. Y lo otro es que se respete la ley. Mire, entre una de las cosas que es bueno también rescatar del movimiento sindical, lo que pasa es que tenemos mucha incapacidad de comunicación. Ustedes lo saben. Pero mire, ese código de trabajo, con todo y que tiene más de casi 50 y pico de años, es uno de los códigos de trabajo en Centroamérica que menos daños ha sufrido, que ha sufrido embates, trabajo por hora, un montón de cuestiones, pero se mantiene, por ejemplo, el número para constituir un sindicato, se mantienen casi el 75% de los artículos producto de lo que se logró en 1954. En otro lado, lo han pulverizado, lo han flexibilizado. Óigame, esos códigos de trabajo. Y dígame algo, don Daniel, con respecto a ese código de trabajo, porque aquí podemos rescatar algo histórico también. Yo sé que usted es muy conocedor de esta histórica lucha y de la de otros países también. Nosotros somos privilegiados como nación porque hay países que no tienen las mismas prebendas que nosotros como trabajadores tenemos. Incluso naciones grandes, naciones como Estados Unidos, que, por ejemplo, nosotros tenemos 14, 15, hay empresas que tienen hasta más salarios, derecho a vacaciones, ¿cómo se llama? El aguinaldo, el 14º mes. Sí. ¿A qué se debe que en nuestro país nosotros tenemos esa bendición, por decirlo así, laboral, y que otras naciones no han obtenido todos esos beneficios a lo largo de la historia? Yo creo que las conquistas o los derechos es producto de acciones de los que hicieron antes y que hoy mucha gente lo está disfrutando y que nuestro deber es mantenerlas y ver la posibilidad de aumentarlas. Así que les voy a decir algo. Yo no sé si ustedes deben saber que a través producto de unas denuncias internacionales que hicieron en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es el único tratado internacional que tiene capítulo laboral. Entonces se identificaron violaciones en la maquila, violaciones en los trabajadores bananeros, en los trabajadores del sur menonero. Entonces se denunció el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y se lograron probar violaciones. Yo les vuelvo a repetir algo, nosotros tenemos una enorme incapacidad de comunicación, eso hay que aceptarlo, porque mire, estos son de ciclos, son de tiempo. Nosotros, ya Carlos bien sabe, usted también, nosotros ya estamos en un proceso de retirada, ya nos tocó enfrentar esto de la tecnología, el cambio, un cambio drástico de modelo, las medidas neoliberales del 80 para acá, casi destruyen el movimiento sindical. Pero fíjense que en estos 2 años, en los últimos 5 años, logramos algo que para mí es, y si quieren revísenlo, esto no es discurso, no es demagogia, una de las mejores realizaciones del movimiento sindical en los últimos 30 años, que se llama una nueva ley de inspección laboral. ¿Sabe que eso reformó el Código de Trabajo? Por ejemplo, antes una falta de una violación a un derecho laboral de un trabajador por parte de una empresa era una multa de 5.000 lempiras. Ustedes lo saben, el código decía 5.000 lempiras para una empresa que violentó un derecho laboral que se verificó y se constató, y podría ser para un grupo de trabajadores, para el otro que tenía, y solo las 5.000 lempiras. Las empresas preferían pagar 5.000 lempiras y no corregir la violación. La ley de inspección laboral la subió de 5.000 a 250.000 lempiras de multa por violaciones laborales per cápita. Y sabe que esas demandas son de título ejecutivo, y eso no es que lo logramos porque somos poderosos o porque teníamos fuerza, no, porque como aprovechamos una circunstancia en donde estaban involucrados los norteamericanos, por primera vez la Embajada de los Estados Unidos, a raíz de esa denuncia, dice que el gobierno de Honduras no está tutelando bien los derechos laborales de los trabajadores, y por eso ellos son los que presionan y dicen, mire, hagan una ley que los proteja, y logramos esa ley de nueva ley de inspección laboral que ahí está vigente. Yo digo, es posible que no haya tenido la efectividad que todos quisiéramos, pero ahí está literalmente, y es un derecho que le asiste al trabajador ya por ley, eso entre otras cosas. Pero cuando usted dice, mire, el 14º mes fue productivo de una circunstancia, hay otra negociación importante. Antes, mire, una lucha que está haciendo en este momento es estandarizar las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público con el sector privado. Imagínense la paradoja, no sé si ustedes están informados, que en el sector privado se logró
prestaciones hasta los 25 años. Ustedes saben eso, subió de 15 a 25 y en el sector público todavía está 15. Esa es una lucha que estamos haciendo para que eso se estandarice. Y se logró que un trabajador, después de 25 años de trabajo continuo en una empresa, por renuncia voluntaria le den el 35% de las prestaciones, que antes eso no existía. Usted antes se iba después de 40, 50 años y el patrón no estaba obligado a darle un peso. O sea, hay una serie de cosas, lo que pasa es que no las decimos, que se han logrado mantener. Y cuando dicen, mire, el movimiento sindical ha sido afectado, las privatizaciones, por ejemplo, usted va a un banco, vamos a negociar con un banco, y le dice al banco, ok, negociemos el contrato colectivo, pero vamos a tener que pedir cajeros, porque si no, entonces vamos a poner un cajero automático que va a sustituir a 5 o 10 cajeros en una comunidad, en una agencia. El movimiento sindical tiene retos, tiene problemas. Mire, el hecho de resistir y sobrevivir de manera combinada, articulada con otros sectores, el sector informal, autónomo de la economía, estamos ligados con los maestros, con los campesinos, con las señas, hay una integración que de una u otra forma no les ha permitido destruir del todo el movimiento social. Sí. Y es cierto, algunos nos delegitiman, otros nos desautorizan, nos desconocen, pero y además me parece a mí que hemos tenido una buena decisión al tolerarnos entre nosotros, al hacer unidad de acción, hacer unidad programática. Aquí no hay diferencia entre una y otra confederación obrera. Eso era ridículo para mí, tener barreras ideológicas. Sí. Eso lo logramos superar los 1 de mayo. Finalizo por cuestiones de tiempo, don Daniel, porque sí, tenemos a don Joel Almendares también en la línea. Finalizo con esta consulta y en relación a varios mensajes que nos llegan sobre críticas, y no los mensajes por este programa, sí, sino que críticas durante los últimos años a la dirigencia sindical, a la dirigencia sí, obrera. ¿Han realizado un análisis ustedes como dirigentes de que se ha perdido credibilidad por parte de la población, que ya no se cree como en otros años anteriores en la dirigencia obrera, que ya no se mira aquella fuerza que tenían en las calles, aquellos gremios que hacían temblar a gobiernos? Recordamos al magisterio mucho antes del golpe de Estado, que conseguía sus conquistas a través de la presión en las calles, que es más efectiva que la presión del diálogo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado durante los últimos 5 años? ¿Dónde está esa fuerza que tenían los sectores obreros en la calle? ¿Por qué se ha perdido esa credibilidad? ¿Por qué el pueblo hondureño ya no cree en ustedes? Y mire, le voy a leer un par de mensajes y le pido a la población siempre el respeto, porque tratamos de evacuarlos, leer, recibir llamadas. Dice que estos dirigentes obreros que toda la vida han mamado de la teta del Estado, que debieran de estar presos, que han hecho las centrales obreras por el pueblo hondureño, que cada uno de ustedes defiende sus intereses, y así hay una gran cantidad de críticas, don Daniel. Bueno, mire, eso es normal. Mire, primero, yo creo que nosotros no dependemos ni de tetas ni de cosas de otras personas. Hemos logrado generar una autonomía, y cuando la gente dice, tiene derecho, han salido, no es lo mismo 1954 que en el 2020, han cambiado las estructuras, hay nuevos actores, hay una sociedad civil que es fuerte, hay ONGs fuertes, las iglesias. Mire, aquí las únicas organizaciones representativas y que no son de 2 o 3 son los partidos políticos, las mismas iglesias y las organizaciones sociales. Y una persona que nunca ha recibido un beneficio de una organización, que no sabe lo que es tener un beneficio de un contrato colectivo, que no significa estar organizada en una asociación de vendedores estacionarios y ambulantes, que no ha estado en una organización campesina, porque esta no es responsabilidad bajo estrés. O sea, la organización sindical, la organización de trabajadores, la organización gremial viene desde la base, desde ahí no te generan las reivindicaciones. Entonces, alguien que no haya sentido eso, que no haya reivindicado, beneficiado de una acción de su sindicato, de su organización campesina, de su colegio magisterial, de su patronato, de cualquier organización, bueno, va a decir, pues estos que hacen, porque no ha sentido ese beneficio, y eso es normal. La población la que recibe enormemente, y tenemos una gran cantidad de compatriotas que no tienen la posibilidad de tener una organización. Pero esta es la lucha. Mire, como le dije al principio, el modelo estigmatiza, desprestigia, delegitima, y dice alguien, mira, el poder, mira, que alguien va creciendo, que los sectores se van, y esto no hablas aquí en el mundo. El movimiento sindical ha tenido
unas crisis extraordinarias, los movimientos fuertes como los franceses, como los ingleses, inclusive los alemanes ahora. Después de la gran auge de la revolución industrial, ahora están negociando los sindicatos alemanes subvenciones cuando una empresa despide un trabajador por contratar una máquina o por acaparar el trabajo colectivo por una máquina o la aplicación tecnológica. O sea, las cosas cambian, los modelos, las situaciones, las circunstancias son cambiantes en los últimos 30, 20 años enormemente. Entonces el movimiento sindical tiene que aprender también a sobrevivir. Hay que revisar su estructura, estamos de acuerdo, hay que redimensionarse. Claro. Pero me pueden decir, por ejemplo, si tener 60.000 trabajadores en el sector de la maquila con contratación colectiva, con beneficios sociales, con estabilidad laboral, que ahorita está afectada enormemente, un trabajador del sector público con un sindicato que le consiguió becas para que sus hijos estudiaran, un trabajador de la economía informal que logró beneficios cuando se le quemó un mercado, que peleó por ellos y consiguió créditos accesibles, una organización campesina que reivindicó tierra para sus afiliados. Mire, eso no lo podemos desconocer. Ahora, que tengan criterios. La dirigencia y la dirigencia son a 3 niveles, son a nivel de base, a nivel federal y a nivel confederal. Y nosotros, lo que sí yo puedo aceptar es que necesitamos rápidamente un proceso de redimensión del movimiento sindical, de reestructuración y de renovación. Pero no renovación pensada, que no nos venga el diablo a enseñar a retarda, porque si tenemos estima, como le repito y termino aquí. En Inglaterra hay una palabra que se llama chaff, que son los que se derivan, los que provienen de la clase obrera organizada en sus tiempos de auge, y lo miran de menos, lo delegitiman, y eso, pero eso es normal. Estamos en una sociedad altamente cuestionante, ¿verdad? Pero eso debe más bien de servirnos como crítica constructiva para poder salir de un posible letargo en que hemos estado. Yo particularmente creo de que debemos de pasar de la parte analista, que aquí abundan los analistas, los especialistas, abundan las tiadas, abundan los psicofantes también, ¿verdad? Y todo el mundo opina y critica, hay que estar en el protagonismo. Mire, uno a veces se mete en problemas por asumir responsabilidades tratando de ayudarle a otros. Pero como este es peligroso, el otro es peligroso, entonces hay que ver cómo lo destruimos. Estamos en eso y lo entendemos y lo comprendemos, pero hay que mejorar y hay que promover nuevas generaciones. Nosotros ya estamos, como le dije al principio, logramos mantener relativamente algunas cosas que todavía no se han destruido, que no lo podemos desconocer. Y un saludo para Joel ahí también, que está en la otra línea. Un abrazo. Sí. Muchas gracias por siempre atendernos, don Daniel Durón. A la orden de ustedes, hombre. Buenas tardes, don Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. También nos comunicamos con don Joel Almendares, de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, sobre este tema tan importante. No hay conmemoración para el día. Bueno, sí hay conmemoración, no hay actos, sí existen demandas, sí existen consignas que usted la puede expresar a través de las diferentes redes sociales, que es la manera de comunicarnos ahora. Y, por supuesto, la apertura de estos espacios que nosotros damos a la población. Vamos a dejar unos 5 minutos al final también para llamadas telefónicas, para que el pueblo se pueda expresar. Y mire, a través de las redes sociales me informan varias denuncias, varias demandas de los trabajadores a nivel nacional. Más de 35 empleados del complejo hotelero Fantasy Island de Roatán, Islas de la Bahía, fueron suspendidos de sus labores por la pandemia del COVID-19, por lo que fueron hoy a conciliación al Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía. Y a esto nos referimos cuando existirán empresas que van a cerrar definitivamente. Tal es el caso del sector turismo. El sector turismo se va a ver afectado a un 90-95%, porque aunque pase esta crisis, la capacidad económica de las personas para viajar va a ser muy limitada. La voluntad y las ganas de las personas para hacer turismo también va a estar escasa, porque va a permanecer ese miedo de los virus, de las pandemias, de los contagios, de visitar otros países, y las personas van a preferir quedarse en sus ciudades, en sus casas. Así que viene un impacto fuerte para la industria turística en nuestro país. No contestó don Joel Almendares, me dijo que estaba listo. Sí, ya le llamamos varias veces, no contestó. Don Carlos Paz, abrimos las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801, para que usted se exprese cuáles son las demandas que tiene el sector trabajador en estos momentos de crisis que vive nuestro país. Esperemos que no se den esos números,
que se pronostican por parte de los expertos, donde cientos de miles de empleados de nuestro país pueden perder el trabajo o temporalmente o definitivamente ante esta crisis que tampoco sabemos hacia dónde va a llegar. Lo que sí es cierto que el golpe económico ya se siente en Honduras. Llamada telefónica, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos, amigo. Personalmente creo yo que estos dirigentes ya perdieron vigencia. Yo Sí. creo que ni debían de hablar, pues es mejor que se quedaran callados. Yo creo que el parcializarse o hacerse al lado de los gobernantes injustos y crueles que han gobernado los últimos años, yo creo que eso lo sacó del ring. Si no, vean ese diputado que tienen ahí en el Congreso Nacional, son realmente una vergüenza. El pobre, el campesino, el trabajador, claro que va a quedar tremendamente golpeado después de la crisis. No va a haber manera de reponerse. Yo no escucho aquí voces que estén alzando en el Congreso Nacional, que se escuche, que quieren beneficiar con respecto a la luz, con respecto a los servicios básicos. Están más bien favoreciendo al gobierno, que también está altamente contaminado. Pienso yo que esta gente deberían de renunciar, deberían de apartarse. Mire usted a ver si los maestros siguen pensando con el estómago. Yo no he escuchado a los colegios magisteriales decir, nuestros alumnos están muriendo de hambre. Los padres, que son los que son parte también del proceso, están siendo golpeados, ¿no? Ellos están recibiendo un salario en sus casas y la gente no está ganando nada, la gente está en desgracia. Gracias, amigo, por su aporte. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, adelante. Yo los escucho a diario y con toda claridad le voy a decir que la economía, los mismos millonarios, los mismos ricos ya no la vuelven a levantar. ¿Por qué? No porque ellos no tengan la oportunidad de querer, sino que ellos no quieren ayudarle a su prójimo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que ellos van a mejor preferir invertir dinero en robots, porque eso les va a traer más inversión que el trabajo de un personal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. ¿Tenemos otra llamada, Ronald? Perfecto, vamos a atender. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, amigo. Sí, mire, yo le estoy hablando porque nosotros sabemos que las luchas gremiales se hacen, ¿verdad?, a base de fuerza, de unión. Correcto. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros somos campesinos que tenemos unas propiedades pequeñas y ¿cómo se llama? El apoyo del gobierno es bien complicado. Imagínense en mi caso particular. Yo tengo, la vez pasada llamé 2 manzanas de yuca. Esa yuca, prácticamente por estos problemas de esta enfermedad y los policías que no lo dejaban pasar a uno, mucha de ese producto se me perdió, me lo robaron. Entonces, baja con préstamos de banco. O sea, hoy hemos quedado completamente en la ruina porque no tenemos cómo sacar ese dinero que se ha invertido. Entonces, la vez pasada escuché a un licenciado, un abogado, hablando respecto a cómo uno puede conseguir, aunque sea un préstamo blando o algo que en realidad apoye a la gente que, claro, el que tiene su trabajo, el que sabe que está cobrando sus quincenas o su mes, no tiene problema, pero uno que ha quedado de esta forma, ¿y qué va a hacer Juan Orlando con nosotros? Eso es lo que es la pregunta que nos hacemos. Sí, gracias. Nosotros somos como 12... Gracias por su llamada, amigo. 8.7 es el interés que ha anunciado de los famosos agrocréditos, que lo pasa mencionando en las cadenas don Juan Orlando Hernández. Ese es un aliciente, menciona él, para los productores de nuestro país, pero las políticas rígidas no cambian para que las personas puedan tener acceso a esos créditos. Eso es lo que no se menciona también. Otra llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor profesor periodista. Sí. Mire, yo estoy de acuerdo con la primera persona que habló. O sea, definitivamente todos los dirigentes campesinos y empresariales y sindicales están ya plegados al gobierno. Lo que hemos estado viendo es solamente un circo mediático que ha tenido el señor presidente desde que era diputado. Pues siempre ha sido una persona solamente plegada a la situación del poder fáctico que maneja los bancos y las familias que tienen básicamente toda la cadena de producción en las maquilas. No estamos viendo ninguna política que pueda aliviar tanto a la gente asalariada como a los que son emprendedores que viven del día a día. O sea, lo estamos viendo a diario, la gente en la calle
que no haya que hacer porque no tiene cómo vender o cómo producir para poder agenciarse la comida de a diario. Y todo lo que está haciendo es repartiendo el Estado. Imagínense que el tema del RAP, eso es repartir el piso del mismo empleado. No es que está dando algo de ver. Y de remate, hay gente que todavía está esperando que le den la reserva laboral y el RAP está cerrado. O sea, correcto, en esta crisis, esperando ese dinero. Entonces es crítico realmente. Así es, usted lo dijo, amigo, y de esos 6.000 empiras que prometieron del RAP, solo son 1.000 empiras que aporta el gobierno, y la mitad de ese fondo es de las mismas aportaciones que usted ha realizado. Y otro elemento que yo quiero reflexionar también este día es que, bueno, en la última llamada habla claro de que ellos se envuelven con la misma cobija, son los mismos, lo que hablábamos ayer, que el sistema, los que están dentro de ese sistema, pues al final son los mismos que han gobernado durante los últimos 50 años y entre ellos se van a proteger. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como población? Tenemos que despertar, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia y abrir los ojos. Fíjese que en esta crisis nos hemos dado cuenta cómo se comporta la clase empresarial en nuestro país. Aquellos que han disfrutado de las exoneraciones fiscales y que han suspendido una gran cantidad de empleados porque no les pudieron pagar y que se han hecho ricos a costa de esa exoneración de impuestos y a costa de la fidelidad que hemos tenido los hondureños de consumir esas comidas rápidas, dañinas y nefastas para nuestra salud, pues es tiempo de que nosotros reaccionemos. Y después de que pase esta situación, no volvamos a esos comercios. Fíjate que ahí salió un empresario que vendía las mascarillas a 80 lempiras, un agiotista que dijo que él se basaba en la ley del más vivo, y en las redes sociales pues se pronunció a la población que no iban a volver a visitar esa famosa ferretería. Y ahí las aperturaron hace poco y ahí está la población haciendo esas enormes colas. Entonces, óigame, elevemos nuestro nivel de conciencia, apoyemos al pobre, entre los pobres apoyémonos al que tiene un pequeño comedor, al que tiene un pequeño restaurante, y dejemos de consumir en esas grandes transnacionales. Tenemos que dejar el egoísmo también y apoyarnos entre nosotros mismos. No sé si tenemos la última llamada, Ronald. Ya no. Ok, perfecto. Con esto nos vamos. Le recuerdo que en tiempos de crisis sanitaria usted tiene que utilizar su mascarilla si sale a la calle y su gel de manos. Sanigel, un producto de MC, es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años después de obtener su registro sanitario. Fabricado con los mejores estándares de calidad, Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera o sábila y glicerina que suaviza las manos. Puede adquirirlo en las pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Recuerde, Sanigel, que lo patrocinen, porque hemos sido responsables en esta radio en no tomar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Pero ahora que hay más casos en Tegucigalpa ya están asustados los muchachos. Entonces ya mañana venimos con mascarilla. Y la próxima semana estamos el próximo lunes ya de la otra semana, 4 de mayo, estamos preparados para estar en la televisión a través de CHTV, Canal Hondureño de Noticias. Sintonícenos siempre en este horario de 4 a 5 de la tarde y por supuesto siempre a través de la potente Radio Globo. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Nos vemos mañana en un programa más. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.